Saludos a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Sistemas de Información para quinto semestre. Para esta semana vamos a ver lo que es el tema de crear tablas de datos, lo vamos a hacer en el software de Access. Vamos a abrir nuestra actividad de esta semana. Sí, vamos a crear un tutorial con ayuda del libro de texto de cómo crear una tabla de datos en vista de diseño en Access. Aquí en el libro de manual de Microsoft Access de la página 11 en adelante viene cómo crear la tabla en vista de diseño. Aquí vienen los pasos, sí, que tenemos que hacer clic en la pestaña crear, y aquí nos van a aparecer las opciones: tabla, diseño de tabla, listas en SharePoint y los pasos que debemos de seguir para crear la tabla, ¿no? Entonces ahí ponen las imágenes, ponen los pasos para que vean cómo crear una tabla de datos en Access. Y luego dice que también tenemos que ver lo que son los tipos de datos en Access. Sí, esto pues es muy fácil de entender realmente. Cuando debemos utilizar texto. El memo en realidad es texto largo, es cuando vamos a poner como mucho texto. Sí, muchos párrafos, entonces ahí se utiliza el campo memo o texto largo, dependiendo de cómo aparezca en la versión de Access que tenemos. Numéricos, sí, es muy fácil de entender. Fecha, moneda, cuando vamos a poner precios. Autonumérico, vamos a decir que es lo mismo que el número, pero se generan automáticamente. Se empieza desde el 1 y luego 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Conforme yo ponga un nuevo registro en mi tabla de datos, se va a generar el número automáticamente. Y si no, pues nada más para seleccionar si sí se puso algo o no se puso algo, o si pertenece a algo o no pertenece a algo, ¿no? Entonces es un tipo de dato muy fácil de entender. Entonces, aquí en nuestro libro de manual de Access, pues vienen lo que son los tipos de datos, y vamos a poner, por ejemplo, texto. El tipo de dato que vamos a poner cualquier tipo de texto, ¿no? Y en lo que es la longitud, ahí pues el tamaño del campo que nos permite. En este caso, por defecto son 50 caracteres y su máxima longitud es 255. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? De 50 a 255 caracteres. Esa es la longitud, ¿sí? Sería algo así. De 50 a 255 caracteres. Sí, eso es prácticamente lo que tendremos que poner en esa parte de ahí de la longitud. Así con cada uno. Sí, el memo son textos largos, como les decía, o con mucho texto, textos muy amplios. La longitud de 255 a 65.536 caracteres, y así con cada uno de ellos, ¿no? Los que nos pide aquí, vamos a poner qué tipo de dato es. Por ejemplo, es datos numéricos. Entonces, ¿qué tipo de datos? Datos numéricos. Y la longitud, pues ahí también viene, ¿no? Son tipo byte, entero, permiten almacenar números sin decimales. El tipo de réplica se utiliza para claves automáticas de réplica, ¿no? Bueno, aquí no viene en sí la longitud en tal, eso lo pueden dejar en blanco en la parte de longitud, pero hay unos que sí marca, por ejemplo, fecha y hora, desde el año 100 hasta 1999, así, ¿no? Entonces, donde no venga longitud, pues no le pongan nada, lo dejan en blanco, y lo demás pues sí hay que ponerlo. Bueno, eso sería en cuestión de la tabla. Y también vamos a definir como pregunta 3, que es una llave principal. Aquí viene, ¿sí? Dice que proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve como identificador de registros de forma que con esta clave podamos saber sin ningún tipo de equivocación a qué registro cuál identifica. Bueno, la clave principal es aquella clave, aquel dato que va a identificar como único al objeto. Les ponía yo el ejemplo de un coche que lo identifica como único: la matrícula del carro, ¿no? La placa, ¿sí? Cada placa tiene un número único, cada carro tiene una placa única que no se repite nunca, ¿sí? Entonces, con ningún coche se va a repetir, ningún coche, ningún vehículo va a tener una misma placa. Entonces,
ese elemento que identifica como único a un objeto, esa siempre la vamos a elegir como clave principal. A una persona podría ser, por ejemplo, el CURP, ¿no? O si lo generamos una clave aparte, pues podría ser un número, pero ese número tiene que ser específico de esa persona. Por ejemplo, en el caso de ustedes estudiantes, su matrícula de estudiante, toda completa es un número único con letras que los identifica nada más a ustedes. Nadie puede tener la misma matrícula que ustedes. Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Tiene que ser un dato que los identifique como únicos. Y bien, bueno, entonces eso sería la libreta, esta parte de aquí, es la parte teórica, acuérdense que es el 50% de su calificación. Y el otro 50%, pues la parte práctica, sí, hay que enviar la base de datos cuando ya hayamos hecho lo que tenemos que hacer. Vamos a crear 3 tablas en vista de modo diseño. La primera se va a llamar clientes, la segunda se va a llamar autos vendidos y la tercera se va a llamar revisiones. Para estas tablas, lo que tenemos que hacer es introducir el nombre del campo y elegir el tipo de dato que vamos a elegir para cada uno. Y por último, elegir su clave principal. En la tabla de clientes, la clave principal va a ser código cliente. En la de autos vendidos va a ser matrícula, la clave principal. Y en la de revisiones, pues va a ser número de revisión, ¿no? Bien, ¿cómo creamos una tabla, una base de datos? Vamos a abrir la tabla, la base de datos que creamos la clase pasada, que es la de concesionario. ¿Sí? Tiene que tener esta estructura, nombre de su base de datos, concesionario y su nombre, acuérdense. Si no está en esa estructura, pues no va a estar bien, no se les va a revisar. ¿Sí? Ok. Entonces, ya una vez que abrimos la base de datos, de aquí nos abrió una tabla, la cerrábamos. Entonces aquí, en esta parte, pues no debemos tener todavía ninguna tabla, ni nada creado, porque apenas vamos a empezar a crear. Entonces vamos a ir a la pestaña de crear, y aquí nos aparecen las 3 opciones, que es tabla, diseño de tabla y lista SharePoint. Nosotros vamos a usar diseño de tabla, y nos va a aparecer la siguiente ventana. Aquí tenemos que ir creando los nombres de los campos y el tipo de datos que va a corresponder. Entonces es muy fácil, es poner el nombre del campo, en este caso es código cliente. ¿Sí? Yo les recomiendo no utilizar mayúsculas, no utilizar espacios en blanco, en todo caso poner guiones bajos. Y el tipo de dato nos está diciendo que es numérico, entonces aquí vamos a poner numérico. Lo tenemos que elegir de la lista, no escriban, ¿sí? Hay que elegir aquí de la lista. Si ustedes escriben aquí numérico o número, les va a marcar un error. Entonces hay que elegir siempre el tipo de dato de la lista. Así lo vamos a hacer con los demás. Nombre cliente texto, apellidos cliente texto, ¿sí? Donde diga numérico, pues es número. Fecha, hora, pues el tipo de dato, aquí están los tipos de datos. Los que vamos a utilizar son texto corto, texto largo. Este es en vez de memo, texto largo. Donde vean memo van a poner texto largo. Donde vean numérico va a ser número. Fecha, hora, sí o no. Y son prácticamente los que vamos a utilizar durante el curso. No vamos a utilizar ningún otro, ¿sí? Entonces hay que poner los demás tipos de datos correspondientes al campo, ¿sí? Una vez que ya pusimos los campos con el tipo de dato correspondiente, lo que procede es elegir la llave principal, que en este caso va a ser código cliente para esta tabla. Entonces le damos clic aquí en este cuadrito gris para que se seleccione toda la fila. Y le vamos a poner clave principal. Si de repente se equivocan, no es otra cosa más que volver a seleccionar y darle en clave principal para que se quite. Vamos a decir que ustedes eligieron el estado y se equivocaron, entonces le dan clic seleccionando el campo correspondiente y se va a quitar la clave principal y no pasa nada, ¿sí? Entonces lo que les decía acerca de la clave principal, en este caso el código del cliente va a ser el que va a identificar como único a mi cliente, ¿sí? El nombre no, porque puede que haya 2 Alfonsos o 2 Jesús o 3 Pedros, entonces no es algo que lo identifique como único, hay muchos de esos. Los apellidos de igual manera. La dirección pues podría ser, pero a lo mejor tengo 2 clientes que vienen al domicilio porque son hermanos, porque son familiares, no sé, y así sucesivamente, ¿no? Entonces
El campo que en este caso va a identificar como único a mi cliente, pues es un código que le voy a dar específicamente, un número que solamente le va a pertenecer a ese cliente. Una vez que ya hicimos esto, ya que pusimos los nombres de los campos, los tipos de datos y que ya elegimos o asignamos la llave principal, pues le vamos a dar clic en el botón guardar y le vamos a poner el nombre a la tabla, que aquí dice que se va a llamar clientes, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí clientes y le vamos a dar a aceptar. De esta manera vamos a crear las tres tablas que nos está solicitando aquí nuestra base de datos. Vamos a crear la de autos vendidos, vamos a crear la de revisiones. En autos vendidos, pues son los nombres de los campos y este es el tipo de datos. En el caso de la clave principal va a ser matrícula. En el caso de la tabla de revisiones, pues estos van a ser los campos, el tipo de datos. Y la clave principal va a ser número revisión, ¿sí? Aquí algo que también tenemos que hacer, una vez que ya lo guardamos, fíjense bien, si yo cierro la tabla, únicamente la tabla en esta parte de aquí y la vuelvo a abrir, me la va a abrir como hoja de datos, ¿sí? Los objetos en Access tienen distintas vistas. Si yo le doy botón derecho encima del objeto, es decir, de la pestaña, ¿sí? De la pestaña, este es el objeto. Estos son los campos, ¿sí? Campos, columnas y registros, filas, ¿sí? Ahorita vamos a entender también muy bien qué es un registro, ¿sí? Entonces yo le doy aquí vista de diseño y de esa manera, lo que estoy haciendo es ver la vista en la que edito los campos y el tipo de datos, por si me hubiese equivocado. Entonces yo le doy botón derecho y le doy vista a hoja de datos y de esa manera lo veo para introducir registros a la tabla. Ahorita vamos a introducir unos registros, pero la voy a cerrar y voy a crear las otras dos tablas para que vean cómo debe de quedar sus tablas, ¿sí? Voy a crear la de autos vendidos con la clave principal matrícula y la tabla revisiones con la clave principal número de revisión. Entonces así ya quedarían nuestras tres tablas vendidas. Si quisiéramos introducir registros, pues es darles doble clic a las tablas y ahí nos va a mostrar para nosotros empezar a introducir registros. Y ya si las quisiéramos ver en vista de diseño, pues es botón derecho vista de diseño en cada una de las tablas. Y también lo puedo hacer antes de abrirlos directamente en la tabla, le doy botón derecho vista de diseño y automáticamente va a abrir las tablas en vista de diseño de tal manera como veo los campos y los tipos de datos. ¿sí? Entonces la de autos vendidos, pues la llave principal es matrícula. Donde vean memo, pónganle texto largo, ¿sí? En algunas versiones en vez de texto largo dice memo, pero ya en estas versiones dice texto largo, entonces hay que poner texto largo ahí. Ya donde corresponda número o fecha y tipo si no, autonumeración, donde hay autonumérico, pues es autonumeración. Insisto, denle clic aquí, no escriban. El tipo de datos nunca lo escriban el nombre del campo, pero el tipo de datos nunca hay que escribirlo, siempre hay que seleccionarlo de la lista para que nos dé ningún error. Ya para terminar con esta práctica, vamos a empezar a introducir registros, ¿sí? El primer registro que ustedes van a poner va a ser su nombre completo y el código del cliente lo vamos a hacer a 3 dígitos. Pueden empezar desde cualquier número, los pueden hacer consecutivos o salteados. La regla es que no se repitan. Yo, por ejemplo, puedo poner el 100 y el nombre del cliente, en este caso mi nombre, lo voy a poner completo. Entonces Alfonso y en apellidos del cliente sería Arriaga Hernández, ¿sí? Eso, y ustedes van a poner su nombre, ¿sí? La dirección del cliente, pues ya pongo mi dirección con el número y ya los demás datos, el estado, pues en este caso es Jalisco. El código postal es 47910, municipio La Barca.
Y el teléfono, pues pueden inventar su teléfono si no quieren poner el real, no hay ningún problema. Fecha de nacimiento, a ver, aquí me marcó un error. No es válido por este campo, se ha escrito en texto de campo numérico. A ver, a lo mejor me equivoqué en el tipo de dato, voy a dar a Skype y lo voy a poner en vista de diseño. El teléfono, número, no hubo el problema. Miren, aquí lo que está pasando es el tamaño del campo. Fíjense bien. Si yo le pongo en vista de datos, si pongo un número, vamos a decir, ese no tiene problema. ¿Por qué? Ahí les va. Para que les quede muy claro esto, Aquí lo que pasa es que mi tipo de dato, que es número, va a tener cierta longitud. ¿Cómo lo voy a checar? Me voy a venir aquí a lo que es vista diseño, y en la parte de abajo donde dice general, aquí el tamaño del campo es entero largo, ¿sí? Aquí, para que me dé una capacidad mayor, una longitud mayor, puedo poner, por ejemplo, doble, ¿sí? Y vamos a poner guardar y lo vamos a poner en vista de datos y vamos a ver si me deja poner el número completo. 93 y otro número y otros 4 números sin problema, ¿sí? ¿Por qué? Voy a meterme otra vez aquí, vista diseño, porque aquí, aunque sea un numérico, el tamaño del campo va a depender mucho si es byte, entero largo, siempre doble o decimal, ¿sí? Entonces, no me va a permitir un número muy amplio si yo elijo nada más entero, ¿sí? A lo mejor en entero largo tampoco voy a tener problema. Vamos a ver, vista diseño, lo vamos a deshacer a vista de datos, guardamos, sí, le decimos que sí. Miren, aquí me está marcando que se van a perder algunos datos. ¿Y qué pasó? Que entero largo no soporta, ¿sí? Entonces, aquí yo les recomiendo que para el teléfono vamos a usar acá en la parte de abajo, lo que es el doble, ¿sí? Para que nos permita, vamos a guardar, para que nos permita pues poner un número muy amplio, ¿sí? Porque son muchos dígitos, entonces ponemos el número y sin problema, ¿no? Entonces ya elegimos la fecha de nacimiento, la pueden escribir también, no hay problema, ahí 30 del 12 del... y ya, ahí está, sí, la pueden buscar aquí con el calendario o la pueden escribir poniendo diagonales. Y con eso ya introduciríamos lo que es nuestro primer registro. Ustedes van a introducir otros 9 registros. Las reglas son que van a elegir para futuros prácticas. Van a elegir 3 ciudades, 2 ciudades nada más, La Barca y Ocotlán, porque después vamos a hacer una práctica donde vamos a hacer una consulta y lo vamos a hacer en base a estas 2 ciudades, y los códigos postales pues hay que poner 47910 y 47880 donde esté Ocotlán, ¿sí? Ya el estado, pues Jalisco, los domicilios los pueden inventar, y los nombres, hay que usar nombres de sus familiares, ¿sí? De un primo, tío, papá, mamá, para que todos los archivos que me envíen sean completamente diferentes. No voy a revisar ningún archivo que tenga los mismos datos, ¿sí? Si me mandan 2 archivos con los mismos datos, a los 2 les voy a poner el 5, ¿sí? Les voy a poner ahí un mérito porque lo mandaron, pues les voy a poner un 5. Entonces, no manden archivos, cada quien haga su propio archivo. Sí, entonces hay que agregar otros 9 registros a la tabla de clientes, y con eso terminaríamos nuestra actividad de esta semana, ¿sí? Que es agregar registros. Aquí dice claramente: crea las 3 tablas que se te solicitan e introduce datos como te indique tu profesor
Sí, los datos son los 9 registros que ustedes van a introducir. Primero crean las tablas y luego nada más en la de clientes. Las otras 2 tablas no, porque ya sé que van a empezar a preguntar. Entonces, autos vendidos y revisiones, no vamos a introducir registros, ojo. Autos vendidos y revisiones, no vamos a introducir registros, solamente en clientes, 10 registros en total y el primero debe de ser su nombre, el de ustedes, ¿sí? Completo. Bueno, esto sería todo por esta semana, por esta clase, nos vemos en la próxima clase, en el próximo video.